El Paterna tiene unos 18 años de antigüedad aproximadamente, poco a poco vamos creciendo con los equipos, ahora actualmente tenemos 22 equipos, pero el año pasado llegamos a tener hasta 25 equipos, más o menos unos 250 niños. Dentro del trabajo del club tenemos dos facetas. Con los pequeños intentamos trabajar y educar una forma deportiva que en el futuro, aparte de que les ayude con el trabajo de baloncesto, les ayuda a educarse, a comportarse, a comprometerse a esa pequeña disciplina. Y luego por otra parte estamos con los mayores, parte de senior junior, que el año pasado ascendimos de junior preferente a junior autonómica, cada vez vamos creciendo más, es un poquito más enfocado a lo deportivo y la verdad es que tanto en femenino como en masculino estamos bien situados con los equipos senior, nacional en femenino y ahora clasificada también para jugar la fase de Liga 2. Y con el EVA llevamos 5 o 6 años bastante buenos compitiendo, quedándonos a las puertas el año pasado, por ejemplo, de campeonato de ascenso y la verdad es que el trabajo se va notando cada vez más el que estamos haciendo bajo. Al final los objetivos que tenemos a corto plazo, que también van a largo, es la mejora del jugador individualmente y también que crezcan como personas a la hora de cantera. Tenemos claro que esto es una forma de educar, son unos valores que tenemos que inculcar cada entrenador desde el club y hacer que los niños lo respeten y crezcan con ellos, porque es una forma de motivarlos y les va a llevar a crecer individualmente. Objetivos a largo plazo, al final cada jugador que entra desde pequeñito en el Benjamín se tiene que ver reflejado como jugador del primer equipo. Tiene que trabajar para ser el jugador del primer equipo o ser la jugadora del primer equipo, tanto en femenino como en masculino. Entonces, el objetivo que se marca a largo plazo para un jugador deportivamente es más bien que lleguen a ese primer equipo para que a lo largo de los años tengamos 12 jugadores, 12 jugadoras de la propia escuela, de la propia cantera. Bueno, yo soy Javi, actualmente al margen de ser entrenador de las categorías de formación y entrenador ayudante de Liga EVA, me estoy encargando de la coordinación de los campus de No Básquet Paterna. Principalmente tenemos un campus de por la mañana, que es entre las 9 y las 2, donde juntamos actividades lúdicas y baloncesto integrado. Y por la tarde tenemos un campus más orientado al tema de tecnificación, de mejora individualizada del jugador. En ese campus contamos tanto con una parte técnica, de trabajo de técnica individual, como una parte jugada. En ese campus también contamos con jugadores de un cierto nivel para intentar modificar ese nivel de los jugadores inicialmente y a partir de ese nivel que intenten mejorar. El campus de la tarde está orientado más a un cierto público, a un público de más exigencia técnica. Así como el campus de la mañana es un campus para trabajar otros aspectos más lúdicos o para gente que por su trabajo necesita dejar a los niños en un sitio controlado. Entreno al Benjamín Negro y también juego aquí en Paterna en el Senior C. Bueno, pues empecé a entrenar hace 3 años, llevo aquí en el Club 10 jugando como jugador siempre y siempre he tenido la ilusión de ser entrenador y cuando cumplí los 16 enseguida me apunté al curso y ese mismo año me ofrecieron llevar el pre-Benjamín, que son los más pequeños, y ya empecé ese año. Llevo 2 más, otro con el pre-Benjamín y ahora con el Benjamín. Y ahora pues estoy pensando en seguir formándome para seguir estando aquí en el club y seguir progresando en cuanto a equipos. Cuando empecé sí encontraba más dificultades a la hora también de comunicarme, porque yo sigo siendo jugador en activo, entonces lo que yo recibo de los entrenadores es mucho más serio, mucho más difícil. Yo al principio lo transmitía de esa forma hasta que me di cuenta que no les llegaba. Entonces decidí hacerlo todo mucho más didáctico, más cercano y lo mejor de llevar pequeños es que enseguida ves la evolución, porque muchos no saben jugar, no acaban de empezar y en cuanto les vas metiendo cosas poco a poco lo asimilan muy rápido
y enseguida ves cómo crecen y cómo se forman como jugadores. Y es divertido y crea un orgullo ver cómo un nano empieza su temporada sin saber votar y cómo acaba votando, tirando, pasando y cómo jugando los partidos. Sí, llevo 11 años entrenando, empecé aquí como jugador llevo jugando desde los 10 años y nada, un día aquí faltaban entrenadores, yo era un jugador más del club, siempre me ha interesado mucho el tema de los entrenamientos, el tema de organización de equipos, siempre he estado ayudando en lo que he podido y el coordinador, Miguel Pastor, que en paz descanse, me ofreció mi primer puesto como entrenador llevando una Levín escolar aquí mismo en el club. Y ya desde entonces no he parado ningún año. Ahí me ha tocado aprender sobre todo la diferencia entre venir a pasarlo bien, venir a aprender lo máximo posible y unir eso a también sacar resultados, también competir. Ahí es la mayor diferencia, yo creo. Hay mucha más presión en los equipos de mayores, en los equipos que te estás jugando algo cada fin de semana, en los que no vale simplemente el aprendizaje y demás, sino que además hay que competir y lo mejor posible. Para mí sería la mayor diferencia entre uno y otro. He aprendido sobre todo en estos años a tranquilizarme, a ver las cosas con perspectiva, a no tomar decisiones en caliente. Todo eso lo he aprendido a partir de estar como entrenador. A saber y a entender conmigo mismo que no voy a pensar lo mismo al día siguiente de un partido que en el propio partido. A callarme muchas cosas, a reflexionarlas conmigo mismo en casa tranquilamente y a hablar de otra forma en los días posteriores o en el entrenamiento o individualmente con quien tenga que hablar. Creo que luego he aprendido mucho de técnica, de táctica, pero en el tema psicológico creo que es el mayor cambio que he tenido estos años.